Hola, hoy vamos a meternos de lleno en algo que hacemos miles de veces al día sin ni siquiera pensarlo, respirar. Pero, ¿cómo pasa exactamente el oxígeno del aire que entra a nuestra sangre? ¿Y cómo sale el dióxido de carbono? Es como magia, ¿no? Jaja, parece magia, pero es pura física y fisiología trabajando juntas de una forma increíble. Para entenderlo mejor, vamos a explorar juntos algunas ideas clave del capítulo 40 de un texto clásico, el Guyton y Hall de Fisiología. La idea es desentrañar los principios físicos que hacen posible este intercambio vital. Exacto. Vamos a ver cómo las leyes de la física, esas que aplican en todos lados, gobiernan este proceso tan fundamental. Desde cómo se mueve una molécula hasta, bueno, la eficiencia de todo el sistema pulmonar. Suena complejo, pero seguro lo hacemos interesante. Bueno, a ver, empecemos a desgranar esto. El texto arranca diciendo que el intercambio de O2 y CO2 es un proceso de difusión. ¿Qué significa eso exactamente a nivel de las moléculas? ¿Es solo moverse al azar? En esencia sí. La difusión viene del movimiento constante, cinético y totalmente aleatorio de todas las moléculas. Imagínenlas como millones de pelotitas chocando y rebotando todo el tiempo. Pero aunque cada una se mueva al azar, el resultado global, digamos, es que tienden a moverse desde donde están más juntas, más concentradas, hacia donde hay menos. Ah, claro. Como cuando abrís un frasco de perfume y el olor de a poquito llena la habitación, ¿no? Va de donde está concentrado a donde no. Precisamente, ese es un ejemplo perfecto. No hay una fuerza que lo empuje, es solo que, estadísticamente, es más probable que las moléculas se muevan hacia el espacio vacío, por decirlo así. La energía para esto viene de ellas mismas, de su propio movimiento. Es un proceso pasivo, pero súper efectivo para distancias cortas. Entendido. O sea, movimiento al azar, pero con una dirección neta. Pero el texto rápido introduce las presiones parciales. Dice que son la clave. ¿Qué son y por qué importan tanto? Bueno, la presión de un gas es el resultado de todos esos choques de las moléculas contra una superficie. En una mezcla, como el aire, cada tipo de gas contribuye a la presión total. La presión parcial de un gas, por ejemplo, del oxígeno, es simplemente la parte de esa presión total que generan solo las moléculas de oxígeno. Es un reflejo directo de cuántas hay, de su concentración en la mezcla. A ver si entiendo. Mira, el aire a nivel del mar tiene una presión de unos 760 milímetros de mercurio, mmHg. Como tiene más o menos 21% de oxígeno, Ajá. la presión parcial del oxígeno, la PO2, es el 21% de 760, o sea, unos 160 mmHg. El nitrógeno, que es casi el 79%, aporta la mayor parte, unos 600 mmHg. Ah, ya veo. Entonces, lo que realmente empuja a un gas en particular a moverse no es la presión total, sino la diferencia en su propia presión parcial entre dos lugares. Y eso funciona igual si el gas está disuelto en un líquido, como la sangre. Exactamente. Ahí está el punto crucial. Los gases disueltos también ejercen una presión parcial. Sus moléculas siguen moviéndose, siguen chocando dentro del líquido. Así que la difusión neta, por ejemplo, del oxígeno, siempre va a ir del lugar con mayor PO2 al lugar con menor PO2, sea entre el aire del pulmón y la sangre o entre la sangre y las células del cuerpo. Es la diferencia de presión parcial la que manda. Pero acá se pone más interesante todavía. El texto dice que la presión parcial de un gas disuelto no depende solo de cuántas moléculas hay, o sea, de la concentración, sino también de algo que llama coeficiente de solubilidad. ¿Cómo es eso? Algunos gases se llevan mejor con el agua que otros. Exacto. Y esto es importantísimo. Resulta que no todos los gases se disuelven igual de bien en el agua, o en la sangre, que es principalmente agua. Algunas moléculas, como las del dióxido de carbono, el CO2, tienen cierta afinidad química o física con las moléculas de agua. Otras, como el oxígeno o el nitrógeno, son más bien repelidas. O sea, ¿el CO2 es más amigo del agua? Mucho más. Y eso significa que puedes disolver muchas moléculas de CO2 sin que generen una presión parcial muy alta. Es como si el agua las acomodara mejor. En cambio, con el oxígeno, que es poco soluble, unas pocas moléculas disueltas ya generan una presión parcial bastante alta. Es como si estuvieran más incómodas y empujaran más para salir. Y el dato que da el texto es increíble.
El CO2 es más de 20 veces más soluble que el O2. Los números son 0,57 para el CO2 contra 0,024 para el O2. Es enorme la diferencia. Es gigantesca. Y esto lo describe la ley de Henry, que básicamente relaciona presión parcial, concentración y solubilidad. Por esa altísima solubilidad, a igual concentración disuelta, la presión parcial del CO2 va a ser mucho menor que la del O2. O viéndolo al revés, para generar la misma presión parcial necesitas disolver muchísimo más CO2 que O2. Fascinante. Es como si el CO2 tuviera una vía preferencial para moverse gracias a esto. Bueno, cambiamos un poco el foco. El aire que finalmente llega a los alvéolos, a esas bolsitas del pulmón, no es igual al aire que inspiramos. ¿Cuáles son las diferencias clave y por qué? Hay varias razones importantes según el texto. Primero, algo que quizá no es obvio. El aire en los alvéolos solo se reemplaza parcialmente con cada respiración. No es un cambio total. Segundo, el oxígeno se está absorbiendo constantemente hacia la sangre. Tercero, al revés, el CO2 está pasando continuamente de la sangre a los alvéolos. Y cuarto, un punto fundamental. El aire que entra se humidifica por completo. Humidificación. O sea, ¿el aire se moja al entrar? El de agua ejerce su propia presión parcial. Y es constante, unos 47 milímetros de mercurio. Se le llama pH2O. ¿Y eso qué efecto tiene? Bueno, pensá que la presión total dentro del alvéolo no puede ser mayor que la de afuera, los 760 milímetros de mercurio. Así que esos 47 milímetros de mercurio ocupan un espacio y por lo tanto diluyen a los otros gases. Reducen la presión parcial de los demás. La PO2, por ejemplo, que afuera era de unos 160 milímetros de mercurio, ya en las vías aéreas húmedas baja a unos 149 milímetros de mercurio solo por esto. Y baja más aún en el alvéolo por el intercambio. ¡Wow! La tabla 40-1 del libro lo muestra claro. Aire atmosférico seco. N2, 597. O2, 159. CO2, 0.3. Aire alveolar. N2, 569. O2, 104. CO2, 40. Y H2O, 47. Son números muy distintos. ¿Y mencionaste que el reemplazo del aire es lento, parcial? El texto dice que solo como una séptima parte del aire alveolar se renueva con cada respiración normal. ¿Por qué tan poco? ¿No sería mejor cambiarlo todo? Podría parecer ineficiente, ¿no? Pero tiene una razón de ser. Resulta que después de una expiración normal, todavía queda bastante aire en los pulmones. Es la capacidad residual funcional, unos 2.300 mililitros. Y en cada inspiración, el aire nuevo que realmente llega hasta los alvéolos son solo unos 350 mililitros. Entonces, ese aire nuevo se mezcla con un volumen mucho mayor que ya estaba ahí. Ah, claro, se diluye mucho. Exacto. Se necesitan varias respiraciones, unos 17 segundos, dice la figura 43, para renovar más o menos la mitad del aire. Pero esta lentitud es en realidad una ventaja enorme. Evita cambios bruscos en los gases de la sangre. Imagínate si con cada respiración la PO2 y la PCO2 subieran y bajaran violentamente. Sería un caos para el control respiratorio y para el pH de la sangre. Tiene sentido, es como un amortiguador, una lentitud que protege. Justamente, mantiene todo mucho más estable, incluso si aguantamos la respiración un momento o cambiamos el ritmo. Bien, ya entendemos cómo es el aire en los alvéolos y por qué. Ahora, ¿dónde ocurre exactamente el intercambio? El texto habla de la unidad respiratoria y la membrana respiratoria. La unidad respiratoria es, digamos, la parte funcional final del pulmón. Incluye el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los atrios y, claro, los alvéolos mismos. Tenemos unos 300 millones de alvéolos. Son como saquitos microscópicos, de unos 0.2 milímetros de diámetro, y sus paredes son increíblemente delgadas, y están rodeadas por una red de capilares sanguíneos tan densa que casi forman una lámina continua de sangre alrededor del aire. Es una estructura optimizada al máximo. Y la membrana por donde cruzan los gases. La figura 49 muestra que tiene como 6 capas. Parece mucho, ¿no? ¿Dificulta el paso? Uno podría pensar eso al leer la lista. Capa del líquido con surfactante, el epitelio alveolar, la célula del alvéolo, su membrana basal, un espacio intersticial mínimo, la membrana basal del capilar, que a veces se fusiona con la otra, y el endotelio, la célula del capilar.
6 capas. Sí, suena a barrera. Pero lo increíble es el grosor total. Todas esas capas juntas miden, en promedio, solo 0.6 micrómetros. Micrómetros, menos de una millonésima de metro. Y en algunas partes es todavía más fina, 0.2 micrómetros. Y además, el área superficial total de esta membrana, en un adulto, es enorme, unos 70 metros cuadrados. 70 metros cuadrados. Es como el piso de un departamento mediano. Todo eso plegado dentro de los pulmones. Exacto. Imagínate desplegar toda esa superficie. Es una barbaridad. Y por ahí, en un momento dado, fluyen apenas entre 60 y 140 mililitros de sangre. Y los capilares son tan finitos, dice el texto, 5 micrómetros, que los glóbulos rojos tienen que pasar como apretados rozando las paredes. Justamente. Eso es clave también. Minimiza la distancia que el oxígeno o el CO2 tienen que viajar dentro del plasma para entrar o salir del glóbulo rojo. Todo está diseñado para que el intercambio sea rapidísimo. Increíble diseño. Entonces, ¿qué factores específicos determinan qué tan rápido pasan los gases por esta membrana tan especial? Son 4 factores principales, que vienen directo de la física de la difusión. 1. El grosor de la membrana. Si aumenta, por ejemplo, por líquido, edemo, o por cicatrices, fibrosis, la difusión se hace más lenta. 2. El área superficial total. Si disminuye, como pasa en el enfisema, donde se rompen las paredes de los alvéolos, o si se saca una parte del pulmón, la capacidad de intercambio baja. 3. El coeficiente de difusión del gas en la membrana. Esto depende de su solubilidad y de su tamaño molecular. Ya vimos que el CO2 es el campeón acá. Difunde unas 20 veces más rápido que el O2. Ajá. Y 4. El motor principal. La diferencia de presión parcial del gas a cada lado de la membrana. Cuanto mayor es la diferencia, más rápido va a difundir. Es la fuerza que lo empuja. Para medir cómo funciona todo esto junto, el texto introduce la capacidad de difusión. ¿Cómo se mide y qué nos dice? La capacidad de difusión es una medida de qué tan eficiente es la membrana para un gas en particular. Se define como el volumen de gas que pasa por minuto por cada milímetro de mercurio de diferencia de presión. Para el oxígeno, en una persona joven y sana, en reposo, es de unos 21 mililitros por minuto por cada milímetro de mercurio de diferencia. ¿Y eso qué significa en la práctica? Bueno, fíjate qué interesante. En reposo, la diferencia promedio de PO2 entre el alvéolo y la sangre que llega al capilar es de unos 11 milímetros de mercurio. Si multiplicas 11 milímetros de mercurio por esa capacidad de 21 mililitros minuto milímetro mercurio, te da unos 230 mililitros minuto. Ah, justo lo que el cuerpo consume de oxígeno en reposo. Exactamente. El sistema está perfectamente calibrado. La capacidad de difusión coincide con la necesidad metabólica en reposo. Y dice que puede triplicarse durante el ejercicio intenso. Hasta 65 milímetros de mercurio. ¿Cómo hace el pulmón para aumentar tanto su capacidad? Sí, es una adaptación increíble. Lo logra principalmente de 2 maneras. Primero, durante el ejercicio, se abren muchos más capilares pulmonares que en reposo estaban cerrados o con muy poco flujo. Eso se llama reclutamiento. Y segundo, los capilares que ya estaban abiertos se ensanchan, se distienden. Ambos mecanismos aumentan muchísimo el área superficial disponible para el intercambio. Además, mejora la relación entre cuánto aire llega y cuánta sangre pasa, lo que llamamos ventilación-perfusión. Claro, y para el CO2, como difunde tan fácil, su capacidad es mucho mayor, ¿no? El texto dice que es difícil medirla. Correcto. Se estima que es unas 20 veces mayor que la del O2, unos 400 a 450 mililitros minuto milímetro de mercurio en reposo. La diferencia de presión que necesita el CO2 para moverse es tan pequeña que medirla con exactitud es muy complicado. Por eso, en la clínica, lo que se mide es la capacidad de difusión del monóxido de carbono, el CO. Se inhala una cantidad muy pequeña y según a deseo. Monóxido de carbono. ¿No es peligroso? En cantidades mínimas y controladas, no. Y se usa porque la hemoglobina en la sangre lo atrapa con muchísima afinidad casi instantáneamente. Entonces, podemos asumir que su presión parcial en la sangre es prácticamente 0.
Así, midiendo cuánto CO se absorbe y cuál es su presión parcial en el alveolo, se calcula la capacidad de difusión para el CO, que normalmente es de unos 17 mililitros minuto milímetro de mercurio. Y como conocemos la relación física entre la difusión del CO y la del O2, podemos estimar la capacidad de difusión del O2, que es 1.23 veces la del CO. Es un truco ingenioso. Muy ingenioso, sí. Bueno, llegamos al último concepto clave que trata el texto. La relación ventilación-perfusión, o VQ. ¿Por qué es tan importante que la llegada de aire, la ventilación, VA, y el flujo de sangre, la perfusión, Q, estén bien coordinados en las diferentes partes del pulmón? Es absolutamente crucial, porque podés tener la mejor membrana del mundo, pero si el aire y la sangre no se encuentran en la proporción correcta, el intercambio va a ser malo. El cociente BQ compara justamente eso. ¿Cuánto aire llega a una zona respecto a cuánta sangre pasa por ella? ¿Y qué pasa si no están bien acoplados? Pensemos en los extremos para entenderlo bien. Imagínate una zona del pulmón donde llega sangre, Q es normal, pero no llega aire, VA es cero, quizás por un bronquio tapado. Ahí el BQ es cero. ¿Y qué ocurre con la sangre? Esa sangre pasa por los capilares, pero como no hay oxígeno nuevo en el alveolo, no se puede oxigenar. Sale del pulmón tal como entró, venosa. Es sangre que hace un cortocircuito o shunt. Se mezcla con la sangre ya oxigenado y baja el oxígeno total. Entiendo. ¿Y el otro extremo? Mucho aire y poca sangre. Exacto. Imagínate que llega aire perfectamente, veo normal, pero no hay flujo de sangre, Q es cero, por ejemplo, por un coágulo en una arteria pulmonar. Ahí, el BQ es infinito. El aire entra y sale de esos alveolos, pero como no hay sangre con la que intercambiar gases, esa ventilación es inútil, se desperdicia. Ese aire ventilado pero no perfundido forma parte de lo que llamamos espacio muerto fisiológico. O sea, ni BQ0 ni BQ infinito son buenos. El punto ideal es un BQ normal, donde se alcanzan esas presiones alveolares promedio de PO2 104 y PCO2 40, que permiten el mejor intercambio posible. Justamente, ese es el objetivo. Cuando el BQ es óptimo, la sangre que sale de esa zona está bien oxigenada y ha eliminado bien el CO2. Cualquier desvío de ese punto ideal, ya sea hacia un BQ bajo, más efecto shunt, o hacia un BQ alto, más efecto espacio muerto, hace que el pulmón en general sea menos eficiente. ¿Y cómo se representa eso? Hay un diagrama muy útil, el diagrama PO2-PCO2 en función de BQ, la figura 4011. Que muestra cómo varían las presiones en el alvéolo a lo largo de todo el espectro de BQ posibles, desde 0 hasta infinito. El punto normal está en el medio. Cuando el BQ es bajo, pero no cero, decimos que hay un desequilibrio BQ con efecto shunt. Parte de la sangre no se oxigena completamente. De hecho, siempre hay un pequeño shunt fisiológico, porque un poquito de sangre, como el 2%, que irriga los propios bronquios, vuelve al corazón sin pasar por los alvéolos. ¿Y si el BQ es alto, pero no infinito? Ahí hablamos de desequilibrio BQ con efecto espacio muerto. Parte del aire que llega a esos alvéolos se desperdicia porque no hay suficiente sangre para recoger todo el oxígeno o entregar todo el CO2. Este espacio muerto alveolar, sumado al aire que solo llena las vías aéreas y nunca llega a los alvéolos, el espacio muerto anatómico, da el espacio muerto fisiológico total. Se puede medir comparando el CO2 en la sangre arterial y en el aire que expiramos. Entiendo. Y es interesante que el texto dice que incluso en un pulmón sano esto no es perfecto, que por la gravedad cuando estamos de pie, la parte de abajo del pulmón tiene un BQ un poco más bajo, más shunt, y la de arriba un BQ más alto, más espacio muerto. Así es. Hay diferencias regionales normales. La base del pulmón recibe más sangre por gravedad, y aunque también está un poco mejor ventilada, la perfusión aumenta más que la ventilación, así que el BQ es más bajo. En el vértice pasa lo contrario, menos sangre, BQ más alto. Y en enfermedades como la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica de los fumadores, esto se debe descontrolar mucho, ¿no? Totalmente. El texto lo menciona como el ejemplo clásico. En la EPOC tenés zonas con bronquiolos obstruidos donde la ventilación es pésima. BQ muy bajo, mucho shunt, y otras zonas donde las paredes alveolares se destruyen, enfisema, y se pierde área capilar. Así que hay ventilación, pero poca perfusión. BQ muy alto, mucho espacio muerto.
Esta gran desigualdad en el VQ a lo largo del pulmón es una de las causas principales de la mala oxigenación y la dificultad para respirar en estos pacientes. Es la causa más común de incapacidad pulmonar hoy en día, y subraya lo vital que ese buen acoplamiento VQ. Es realmente increíble cómo todo encaja. Empezamos con la física simple de la difusión, el movimiento al azar de moléculas, y llegamos a un sistema súper sofisticado. Presiones parciales dirigiendo el tráfico, la solubilidad como un factor clave, una membrana respiratoria que es una obra de arte por su delgadez y extensión, y esta necesidad crítica de que el aire y la sangre lleguen juntos en la proporción justa. Sin duda, hemos visto la física y la anatomía que permiten este intercambio vital, que en gran medida es pasivo, sigue las leyes físicas. Pero claro, esto nos deja pensando en algo más, ¿no? Hemos hablado de los principios físicos, pero ¿cómo hace el cuerpo para regular activamente la ventilación y la perfusión? ¿Cómo se asegura de mantener ese delicado equilibrio VQ en las distintas zonas del pulmón, adaptándose además a demandas tan cambiantes como el ejercicio o incluso la altitud? ¡Qué buena pregunta! Eso ya entra en el terreno del control fisiológico, ¿verdad? ¿Cómo el cuerpo ajusta todo esto? Definitivamente nos abre la puerta a futuras exploraciones. Por hoy, esperamos que este recorrido por los fundamentos físicos del intercambio gaseoso de la mano de Guyton y Hall haya sido revelador. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.